Buenos días. Buenos días. Qué bueno que estamos juntos en esta mañana y, como les decía, buenos días a los que están aquí de manera presencial, a las personas que nos ven en línea, qué gusto que también puedan conectarse con nosotros, qué bueno que estén en esta página. Y pues el día de hoy vamos a tener un estudio muy agradable que habla acerca de la perseverancia en la palabra, de la perseverancia en el caminar, de la perseverancia en el estar, en el vivir, en el desarrollarnos de acuerdo al propósito y a la bendición que tiene Dios en nuestras vidas. Ya hay ocasiones en que tú y yo podemos considerar, pensar o incluso podemos llegar a decir que la vida caminando con Cristo es complicada, es difícil, que a veces tenemos pruebas muy grandes, pues hasta que nos llegan a causar dolor, tristeza o ansiedad. Y yo te quiero decir que aún a los mismos discípulos de Jesús les ocurrió. Había uno que incluso él, siendo llamado por Dios sin conocer a Jesús de una manera física, sin conocer a Jesús, de que algún momento Jesús y él se hubieran podido saludar de manera directa, caminó con Jesús de tal forma que tuvo una comunión tan impactante que aquí tú y yo podemos darnos cuenta que Dios tiene siempre un propósito en nuestro vivir. Podemos estar nosotros en la presencia de Dios, podemos caminar con el Señor, pero hay momentos en que tú y yo, a lo mejor por las pruebas o por las situaciones que vivimos, nos apartamos. Pero lo importante no es qué tan lejos estemos del Señor, sino qué tan cerca está nuestro corazón de Dios. Porque de Él no nos podemos desprender. Dios va a estar siempre ahí. Y hoy tenemos este testimonio de este hombre que está en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Hechos 21, y en el versículo 17, nos habla de una manera pero tan especial, que podemos considerar esa vida de parte de Dios. Hechos capítulo 21, versículo 17. Aquí nos habla de cuando Pablo llega a Jerusalén. Cuando Pablo llega a Jerusalén. Y fíjate lo que dice. Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Imagínate un Pablo que está llegando a una ciudad de Jerusalén, a una ciudad en donde él había sido conocido por ser un hombre perseguidor de la iglesia, que entraba y tenía hasta cartas autorizadas para poder matar a los cristianos. Tenía ese poder este hombre. Y este Pablo, tal y como yo lo mencioné, no conoció de manera física a Jesús. Le compartieron de Jesús y Jesús mismo se reveló a su corazón, de la misma manera que tú y yo. De que alguien nos compartió de Jesús, de que Dios se reveló a nuestro corazón. Y aquí lo dice de manera tan especial. Dice que le recibieron con gozo en Jerusalén a Pablo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esto nos habla de que este Pablo, además de ir a Jerusalén, fue a visitar a Santiago, que era el hermano de Jesús. Y compartió un tiempo con ellos. Y continúa diciendo aquí, dice: a los cuales, después de haberles saludado, les contó una
por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles de su ministerio. ¿Cómo te sientes cuando tú das testimonio de Jesús? ¿Cómo te sientes cuando tú ves que Dios tiene, que Dios te ha llenado de felicidad y estás compartiendo del amor de Dios a una persona por la primera vez y les dices, quiero compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida, quiero decirte las grandezas y los milagros que Dios ha traído? Y sabes que cuando eso ocurre nos sentimos tan contentos y tan alegres de hablarle del amor de Dios a la gente. No sé si te ha ocurrido a ti, pero aquí vemos de una manera tan especial y tan puntual que dice, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Entre la gente que no conocía del Señor. Les dijo, ¿y qué creen? Y vi este milagro y este más. Y la gente recibía a Cristo como su Señor y Salvador. Estaba tan contento Pablo hablándoles, que en el versículo 20, fíjate cómo dice. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Lo primero que hicieron fue glorificar a Dios y le dijeron, ya ves hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la ley. Las mismas personas le decían, ¿sabes? Es increíble cuántos judíos se convirtieron. Y ellos eran muy celosos de la ley. Así como tú y yo podemos encontrar gente que es muy celosa de su religión, gente que es muy celosa de lo que ellos pueden defender, pero aún los más celosos se convierten a la palabra del Señor, aún los más celosos. Y yo creo que esos son los que le gustan a Dios, aquellos que tratan de defender lo que no es defendible, porque Dios es el Dios vivo y verdadero. Y luego continúa aquí diciendo, versículo 21, ve lo que dice ahí. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Siempre va a haber alguien que le guste informar en cuanto a nosotros. Siempre va a haber alguien que nos va a recomendar, ¿o no es así? ¿Sí habrá quien te recomiende? Yo creo que a los pastores no nos pasa, ¿verdad? Que nos pasan a recomendar. No, yo creo que somos los más recomendados. Pero fíjate nada más lo que le dijeron a Pablo. ¿Qué crees, Pablo? Pero se les ha informado a toda esa gente que tú le compartiste del amor de Dios, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Será? ¿A poco alguien te ha señalado a ti? Dicen, mira, ¿sabes qué? Tú hablarás muy bonito, pero la gente dice cada cosita de ti que hijo. Y te digo algo, lo mismo le pasaba a Pablo. Así es que, ¿cuál es lo nuevo? Lo mismo. De que le estaban diciendo a Pablo. Fíjate, Pablo. ¿Y quién es Pablo? Es un gran hombre de Dios. Y a él mismo le decían, ¿sabes qué? Pues por ahí se corre el chisme de que tú enseñas a los judíos a apostatar en contra de Moisés. ¿Y cómo iba a apostatar en contra de Moisés si dice la Escritura que Pablo era celoso de la palabra? Que Pablo conocía perfectamente bien el Pentateuco, que era de Moisés, que conocía la ley al pie de la letra. Pero no falta quien trata de señalarte. Y ahorita vamos a ver esta parte, que no se les olvide. Y luego contenía aquí diciéndoles que enseñas a los gentiles y a los judíos a apostatar de Moisés, diciéndoles, y todavía de que tú, Pablito, les estás diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres.
Pero fíjate lo que dijeron, las costumbres. Y sí, las costumbres, nosotros no tenemos que seguir las costumbres de la gente. Tenemos que seguir el propósito de Dios. Porque para costumbres, ¿cuántas costumbres tenemos los mexicanos que van en contra aún del propósito de Dios? Y entonces cuando oyó las costumbres, Pablo debe haber dicho, ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. Y versículo 22 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. ¿Tú crees que se van a volver a reunir todos? ¿Tú crees que van a volver a estar todos juntos? Y yo te quiero decir, sí, porque el propósito que Dios tiene como iglesia es que Dios nunca va a quitar el renglón de ahí. Porque conocimos del Señor, caminamos con el Señor y Dios tiene un llamado para ti y para mí como iglesia. Y por eso estamos aquí. Y por eso los que nos miran en línea, que queremos que ya vengan y estén de manera presencial nuevamente con nosotros. ¿Y qué más dice aquí? Fíjate. Dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Y versículo 23 dice, haz pues esto que te decimos. Y la gente le decía a Pablo, mira, haz esto. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan. ¿De qué nos tenemos que abstener? De lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo dijo, pues yo no tengo problema. Si me tengo que purificar, me purifico. Son 7 días de purificación y me voy a purificar junto con estos 4 hombres para que la gente se dé cuenta que si cumplimos la ley, podemos cumplir el propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuáles son los 2 mandamientos más importantes que Jesús mencionó? A ver, el primero, ¿cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego les dijo, ¿y el segundo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y si ustedes hacen esto, si ustedes cumplen estos dos mandamientos, cumplen toda la ley. Y Pablo lo tenía bien entendido, por eso es que Pablo dijo, pues para que se den cuenta que yo no tengo problema. Porque en el Antiguo Testamento la relación que se tenía con Dios era una, como Dios y su creación. Dice, y ahora les voy a mostrar que además de tener una relación entre Dios y la creación, ahora tenemos una relación como padre e hijo, como el Señor Jesús. Así es de que les dijo, no hay problema, pero siempre va a haber alguien que independientemente de que tú quieras cumplir todo, te va a molestar. Y cuando hay un pero en la Biblia, como lo decía mi papá, siempre que hay peros es de que la gente quiere justificarse. Versículo 27, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Pero
cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Pablo, el perseguidor de la iglesia cristiana, ahora perseguido ¿por quiénes? Por sus mismos cuates judíos. Por sus mismos cuates judíos estaba siendo perseguido. Y dice aquí que vinieron unos judíos de Asia y entraron al templo. Yo me pongo, ¿quién les invitó? ¿Cuándo tenían que ir? Ellos no sabían ni lo que estaba ocurriendo, pero vieron a Pablo y dijeron: este perseguidor de la iglesia ya se volvió cristiano. Ahora ya camina con Cristo, predica como Cristo, habla como Cristo. Y dice que alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Yo creo que si hubieran estado aquí en la Ciudad de México, ¿qué hubieran hecho? Cierran Río Churubusco, ¿no? Hacen su manifestación y bloquean todo Río Churubusco. Porque dice que alborotaron a toda la multitud y echaron mano de Pablo, dando voces diciendo: varones israelitas, ayuda. Ay, pues ¿a cuántos iban a aprender? Nada más a uno y necesitaban ayuda. Bueno, ¿qué más dice? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Es como cuando nos visita alguien aquí. Cuando pasa alguien y nosotros lo vamos viendo y decimos: ay, mira, esta persona pues trae un problema muy fuerte, muy serio, trae un problema de alcoholismo y viene muy mal, y decimos: no, pues es que ¿saben qué? Pues mejor no lo dejen entrar, que no pase. ¿A qué va a pasar? Nos va a contaminar a todos. O cuando vemos que entra una persona y decimos: ¿quién será? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo invitó? Y empezamos a especular, y nada más de verle la cara a alguien decimos: ya armamos todo su contexto familiar y su trascendencia. Lo mismo pasaba aquí con ellos. Estos judíos no sabían que Pablo estaba en un proceso de purificación y que estaba mostrando que se puede cumplir la ley y los profetas caminando con el Señor Jesús. Eso era lo que quería demostrar, diciendo Pablo: sabes que yo no soy religioso, yo no soy legalista. ¿Quieren que haga eso con ellos? Lo importante es alcanzar el corazón de ellos. Pero es que tú dejas aquí que entren griegos al templo. ¿Y los griegos qué tienen que ver? Ellos, ¿cómo se dice? Adoran el cuerpo. Porque los griegos en aquel entonces eran muy dados al culto, al cuerpo. Eran aquellos griegos musculosos y todo. Y decían: pues es que el evangelio es para todos, no nada más es para unos cuantos, es para todo el que quiere recibir a Cristo en su corazón, para todos. Y luego continúa aquí diciendo, le continúan diciendo en esta parte: han profanado este santo lugar. Han profanado este santo lugar. ¿Cómo los dejaste entrar aquí? Gente tan fea. Y luego dice, versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pablo ni lo metió, él entró solito. Y la gente, cuando va a recibir a Cristo en su corazón, entran solitos. Dice: así que toda la ciudad, ya no era nada más el templo. Fíjense nada más qué fue lo que ocurrió con esto. Así que toda la ciudad se conmovió
y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, de verdad que esto, dice uno, qué tristeza. Este hombre que simplemente estaba compartiendo de la palabra y que había tomado en sí el deseo de que la gente conociera de él, dice que, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Sáquenlo de aquí al Pablo, sáquenlo, échenlo fuera. Y lo sacaron, y allá afuera de la puerta del templo estaban todos en contra de Pablo. Y dice el versículo 32, vean, tomando luego, antes, ¿verdad? Que encerraron las puertas, 31, y procurando ellos, ¿qué procuraban? Matarle. Procuraban matarlo. ¿A ti han procurado matarte? Tú vas a decir, pues así con cuchillo, pistola en mano, no. Pero ¿qué tal espiritualmente? Espiritualmente nos matan. Espiritualmente nos hacen que nos duela. Espiritualmente nos hacen sentir como cucaracha y casi sentimos que nos están pisando. Porque espiritualmente así es como Satanás quiere derrotar nuestra vida. Y continúa aquí diciendo, dice que procuraban matarle. No dejes que nadie mate tus ilusiones, tus anhelos, tus deseos. No dejes que nadie mate tu comunión con Dios. No dejes que nadie mate el deseo de permanecer cerca del corazón de Dios. Que nada te quite de ahí. ¿Vas a vivir circunstancias complicadas, circunstancias difíciles? Sí. Como pastor, ¿tú vives circunstancias difíciles? Pues no, peores aún. Y yo te quiero decir que aún en medio de eso tenemos que estar tomados de la mano de Dios, no apartarlos, estar tomados de la mano de Dios. Y ve qué cosas tan preciosas continúa aquí diciendo. Bueno, digo preciosas porque son testimonio que él ya escribe después de que vivió todo esto. Dice, procuraban matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía, o sea, a toda una compañía de soldados, al tribuno, o sea, al jefe de la compañía de soldados, que podría ser aquí en la Ciudad de México, al jefe de la Guardia Nacional, al Harfuch, le avisaron de que ahí estaba Pablo haciendo lo malo, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y dice el versículo 32, tomando luego soldados y centuriones, oye, pues ¿a cuántos iban a agarrar? Corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, ¡ay! ¿Qué dice? Dejaron de golpear a Pablo. Todas las cosas ayudan a bien. Yo creo que Pablo dijo, ay, gracias, es como que trajiste a todos estos. Por lo menos ya me dejaron de golpear. Y te digo, algo así ocurrió. Dice que cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear al Pablo. Han de haber dicho, ya, déjenlo. Lo estaban linchando. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Ay, tan peligroso que era. Y preguntó, ¿y quién es? ¿Quién es este? ¿Qué hizo? ¿Ya vieron lo que así dice? Que preguntó, ¿qué hizo? Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Miren, ya todos gritan, ya llévense a la fortaleza y ahorita a ver qué hago. La fortaleza era como un castillo, por así decirlo,
que estaba muy juntito del templo, estaba muy cerca del templo. Entonces lo sacaron de ahí y se lo llevaron a la fortaleza, al búnker de aquel lugar. Y dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados. ¿Cómo es eso? Que lo llevaban hasta cargando, como diciendo, pero ¿sabes por qué lo llevaban cargando? Protegiéndolo. Lo estaban protegiendo. ¿Y sabes por qué lo protegían? Lo protegían ahí. Dice, a causa de la violencia de la multitud. Pues ¿qué mal estaba haciendo? ¿Qué mal hacía Pablo? Compartirles del amor de Dios, compartirles de la bendición que era que pudieran estar juntos. Y dice aquí que lo llevaban hasta cargado porque sabían que la multitud lo quería seguir golpeando. Y dice aquí versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú y yo le compartimos el amor de Dios a alguien? Casi nos linchan. Cuando la gente empieza a cambiar su manera de vivir y ahora ya no le gusta tomar, ya empieza a vivir de una manera diferente, ya no le gusta seguir haciendo cosas que desagradan a Dios. ¿Y qué es lo primero que hace la gente? Oye, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué estás así? ¿Qué te sucedió? No, pues es que fulanito me vino a decir que esas cosas no agradan a Dios y pues ya me quiero portar bien, ya quiero caminar con el Señor. No, pues ya te echaron a perder. Y así ocurre siempre. Ya te echaron a perder, ya estás mal, estás haciendo cosas que estás dejando de ser aquella persona chistosa y agradable, estás dejando de ser aquella persona que siempre te gustaba ser como líder en las reuniones. Pues sí, porque ahora amo a Dios. No, pues ya te echaron a perder. ¿Quién fue el que te habló? Pues fulanito. Ay, no, ya ni te vuelves a juntar con él. Ya ni te le acerques porque te ha cambiado, para bien o para mal. Y te digo algo, cuando te cambian para bien, así sucede siempre. Y a Pablo le gritaban que muera, que muera. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Ve nada más lo que le preguntó a Pablo. Oye, Pablo, ¿te puedo preguntar algo? Y Pablo le dijo, sí, dime. Oye, ¿sabes griego? Pablo ha de haber dicho, oye, ves que me están golpeando. Me pregunta si sé hablar idiomas. Versículo 38 dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Oye, ¿no eres tú el que movió un grupo de sicarios? ¿Sabe qué? Te los trajiste en el desierto. ¿No eres un egipcio? Pablo decía, oye, bueno, no saben ni quién soy y ya me metieron a la cárcel. Entonces Pablo dijo, yo de cierto, esto me encanta. Es la primera vez que habla Pablo defendiéndose y ve nada más de qué manera tan linda lo hace. Dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy un hombre judío de Tarso. Yo soy un judío de Tarso. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Dónde está Cilicia? ¿Dónde está Cilicia? Pablo era ciudadano romano. Era judío, pero era ciudadano romano. Y a los ciudadanos romanos nadie los podía tocar. Yo creo que cuando dijo, soy ciudadano de una ciudad
no insignificante, soy de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, le dijo, a ver, ¿quieres hablar al pueblo? A ver, ábrale la ventana de aquí arriba para que alcance a ver a todos. Y sacan a Pablo ahí de la fortaleza, y toda la gente reunida como diciendo, no, ahora sí lo van a matar a este. Y Pablo empieza a hablar. Cuando se le permitió, versículo 40, cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio. Y es que a cada persona le tenemos que hablar en su lengua, a cada persona le tenemos que hablar conforme a las costumbres que tienen, a cada persona le tenemos que hablar con ese propósito. Y dice, y les dijo, yo de cierto soy judío, se los vuelvo a repetir, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos ustedes. Porque él sabía que compartiéndoles del amor de Dios a la gente iba a cambiar, iba a vivir. Dice, versículo 4, y dijo aquí, no lo niego, perseguía yo este camino con C, ¿qué está? Con C mayúscula, porque acuérdense, dice, ¿quién es el camino? Jesús. Dice, perseguía yo a este camino, o sea, perseguidor de Cristo, ¿qué dice ahí? Hasta la muerte, prendiendo, o sea, él no lo niega, dice, yo los perseguía hasta la muerte, yo los prendía y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, a todos me los llevaba a la cárcel. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y yo creo que en ese momento cuando Pablo dice, como el sumo sacerdote que también me es testigo, mira, aquí está el sumo sacerdote, y el otro, ¿qué? ¿Yo qué? ¿Cómo el sumo sacerdote iba a testificar? Y dice, y a todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Para que fueran castigados. Dice, sí, yo fui el perseguidor. Yo fui el perseguidor de estos cristianos. Pero Jesús cambió mi vida. Cambió totalmente mi vida. Y cuando Cristo entró a mi vivir, cuando Cristo entró en mi caminar, las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Quiero que terminemos este estudio con una parte que Pablo le escribe a Timoteo. Miren, vamos a la segunda epístola de Timoteo. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. ¿Listos? Dice aquí. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo, mi querido Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios
Aviva el fuego, el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de manos. Y Pablo le decía, mira Timoteo, yo te quiero decir algo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sabes que casi cuando tú y yo decimos este versículo, ¿cómo lo decimos? Porque Dios no nos ha dado un espíritu, Dios nos dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. Lo mencionamos así. Pero ¿sabes qué? Ve lo lindo que dice el versículo completo, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Tú y yo no somos cobardes. Tú y yo tenemos autoridad para compartir de la palabra. Dios nos dio un espíritu de poder. Tú y yo tenemos poder para hablarle a la gente. Tú y yo ya no podemos ser menospreciados. Tú y yo ya no podemos ser humillados. Tú y yo ya no podemos ser señalados. Nadie que nos menosprecie. Ya no. Porque Dios nos dio un espíritu de poder. Pero junto con el espíritu de poder, ¿qué dice ahí? De amor. El que tú y yo podamos amarnos unos a los otros, que podamos tener ese amor fraternal los unos a los otros. Y dice, y de dominio propio, para no volver a caer en situaciones que lastimen a Dios. Y de dominio propio, versículo 8, y le dice, así es que, mi querido Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, porque el Evangelio según el poder de Dios. En las aflicciones tenemos el poder de Dios. Y Pablo, vaya que se la pasó difícil. Imagínate, por estar hablando del Señor. Lo golpearon, lo metieron a la cárcel, por poquito y lo matan. Toda la multitud alborotada en la ciudad, que tuvo que llegar hasta el tribuno con toda su compañía para sacarlo de ahí. Y todavía el tribuno le pregunta, ¿y pues qué hiciste? Y le dice, mira, déjame hablarle a la multitud. Déjame hablarles. Sí, yo fui así. Y te digo algo, eso es algo que tú y yo podemos decir. Sí, yo era así. Pero es que tú matabas, sí, yo maté. Yo los perseguí. Pero eso sí, aquí está el sacerdote que me daba las cartas para ir a matar a los cristianos. Aquí está el que puede dar testimonio de mí. Y te digo algo, tú y yo podemos señalar que Satanás era el que en muchas ocasiones operaba en nuestras vidas. Y por eso nos conducíamos de una manera no adecuada. Pero tenemos ese poder de Dios. Y aunque Pablo decía, ¿sabes qué? No te avergüences del Evangelio, ni de mí te avergüences. Porque sí, fui yo así. Pero hoy he cambiado. Y no permitas que nadie te lastime diciéndote, es que tú eras así. Es que tú hacías esto, tú hacías aquello, tú hacías cosas que no eran buenas delante del Señor. Y te digo, sí, yo era así. Pero ¿sabes qué? Como aquí lo dice, Dios ahora me dio un espíritu de poder, un espíritu de amor, de dominio propio, y no soy cobarde más. No soy más cobarde. Así es que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y sabes qué? Si estamos tú y yo aquí hoy, no es para que nos volvamos atrás, sino es para seguir caminando con la frente alta en Cristo Jesús. Y como Pablo lo decía, si fui así, sí, pero ahora soy nueva criatura. Soy una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he nacido otra vez. ¿Tú lo crees? ¿Has nacido otra vez? ¿Tú que nos miras?
en las redes sociales, así como los que estamos de manera presencial. Así es que vamos a darle gracias a Dios y no nos avergoncemos ni del Evangelio ni de nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por la linda oportunidad que nos das de estar juntos hoy, bendito Dios. Por la linda oportunidad que nos das de levantarnos, de sustentarnos, de caminar conforme al propósito y a la bendición que tú nos das cada día. Señor, que podamos declarar, Señor, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu de amor y de dominio propio, Señor Jesús. Señor, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de la antigua manera de vivir, sino que podamos declarar que a partir de hoy hay una fresca y nueva manera, que las cosas viejas pasaron y que si nos recordaran el pasado, únicamente podamos dar testimonio de que tenemos un futuro glorioso de parte de Dios. Señor Jesús, te agradecemos y queremos caminar, Señor, conforme a ese propósito y ese llamado que tú nos das. Y que si has puesto nuestros pies en este lugar, Señor, en este templo, en este lugar establecido por ti, Señor, para que mucha gente conozca del Señor, para que sea un semillero donde muchos se levanten compartiendo de tu amor, Señor Jesús. Si tú nos has puesto aquí, no es casualidad, no es coincidencia, sino es el llamado que tú has hecho en nuestras vidas, y que podamos caminar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 ¿Estás contento con Dios? Dios te ha bendecido con esta historia preciosa. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias.